Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Palabras con Propósito. Y justo estas palabras llevan el propósito de que lleguen a tu corazón para que pongamos en práctica la palabra de Dios. Hoy vamos a descubrir cuáles son los pecados modernos más silenciosos en nuestra generación, esos que parecen inofensivos, que incluso justificamos con frases como «Oh, es normal» o «todo el mundo lo hace». Pero la verdad es que estos pecados destruyen la fe desde adentro como un veneno que va matando lentamente sin que lo sientas. Por eso muchos creyentes están muertos espiritualmente, aunque asistan a una iglesia, pues vivimos en una época donde el pecado se ha vuelto elegante, donde la rebelión contra Dios se presenta como libertad, donde la carnalidad se disfraza de modernidad y donde incluso los creyentes han comenzado a negociar con el enemigo sin darse cuenta. Y es que muchos de los comportamientos que consideramos normales en este tiempo están siendo usados por el maligno para desconectarnos y alejarnos lentamente de la presencia de Dios, y lo más peligroso es que no los reconocemos. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué tu oración se siente vacía? ¿O por qué leer la Biblia ya no es interesante o ya no te emociona como antes? ¿O por qué piensas que Dios está distante? Tal vez la respuesta está en esos compromisos que has hecho o en esas pequeñas concesiones que has permitido en tu vida para acomodarte al mundo. Veamos pues cuáles son algunos de esos pecados inofensivos que nos alejan de Dios y que están matando nuestra fe lentamente. Como número 1 tenemos la distracción digital. Seamos honestos. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales comparado con el tiempo que pasas en oración? ¿Cuántas veces revisas tu celular comparado con las veces que abres la Biblia? Escucha, el mundo de tecnología no es malo en sí, pero las redes sociales y el celular se han convertido en el ídolo más adorado en nuestra generación. Y aquí está el problema. La distracción por estar pegado siempre al celular y a las redes sociales. Y estas están matando nuestra capacidad de escuchar no solamente a las personas que nos rodean, sino también al único y más importante, quien es Dios. Jesús dijo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si somos sinceros, nuestro tesoro está en esa pequeña pantalla que cargamos sin soltar a todas partes. Ahora reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que oraste 30 minutos sin estar pendiente de tu celular? ¿Cuándo fue la última vez que despertaste y lo primero que buscaste no fue tu celular, sino la presencia de Dios? Entonces date cuenta que la distracción digital no solo consume tu tiempo, sino también tu alma. Te roba la quietud necesaria para escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Te mantiene siempre agitado y ansioso, siempre buscando la última notificación o el like de lo que compartiste o los comentarios. Y mientras estás distraído, el diablo trabaja, porque él no descansa mientras tu mente está fragmentada entre 1000 estímulos y tu espíritu se debilita mientras persigues la validación digital, perdiendo así la conexión espiritual. Ahora vamos al pecado moderno número 2, el conformismo espiritual. Este es quizás uno de los más peligrosos porque se disfraza de sabiduría. Es esa mentalidad que dice, Dios me ama como soy, no necesito cambiar nada. Pero aquí existe una verdad que duele, porque el amor de Dios no te deja como estás, te transforma. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. La palabra conformarse significa tomar la forma de algo, y muchos cristianos han tomado la forma del mundo mientras mantienen el lenguaje cristiano. Es decir, viven como cualquier persona sin Cristo. Ven toda clase de programaciones, escuchan todo tipo de música, tienen las mismas conversaciones, se enredan en chismes, tienen los mismos valores y ambiciones y la única diferencia es que asisten a una iglesia. Entonces, ¿dónde está esa transformación? ¿Dónde está esa nueva criatura de la que habla 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17? Ese versículo dice,
que si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron porque todas son hechas nuevas. Si alguien sigue viviendo de la misma manera pensando que ya es salvo por haber confesado a Jesús solamente de labios y no de corazón, es obvio que esa persona no ha nacido de nuevo. Date cuenta que el conformismo espiritual te dice que está bien seguir en pecado porque Dios comprende. Te dice que está bien no crecer porque nadie es perfecto. Te dice que está bien no cambiar porque Jesús ya pagó todo. Pero la gracia de Dios no es una licencia para pecar, es el poder para vencer el pecado. Y si tu vida no está siendo transformada, si no hay fruto, no hay santidad progresiva, ahí es donde debes preguntarte si realmente has nacido o no de nuevo. Pecado número 3. La crítica y el juicio constante. Las redes sociales nos han convertido en una generación de jueces porque todo el mundo tiene una opinión sobre todo. Todo el mundo critica a todo el mundo y los cristianos no son la excepción. Pregunta: ¿cuántas veces no has criticado o juzgado a las personas, sean creyentes o no? ¿Cuántas de tus conversaciones están llenas de quejas, murmuraciones y críticas? Jesús fue claro en Mateo 7:1 donde dijo: no juzguen para que no sean juzgados. La mayoría hemos convertido la crítica y el juicio en un pasatiempo, en un deporte, en una forma de sentirnos superiores. Y es ahí donde está lo que no entendemos, porque cada vez que juzgamos, cada vez que criticamos, cada vez que murmuramos y practicamos las mismas cosas o peores de las que hacen los demás, estamos alimentando el orgullo y sin darnos cuenta nos alejamos cada vez más de Dios. Santiago 6:4 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quieres saber entonces por qué sientes resistencia espiritual? ¿Por qué parece que Dios no responde a tus oraciones? Tal vez es porque has cultivado un corazón crítico y orgulloso. La crítica constante endurece el corazón, te vuelve insensible a tu propio pecado mientras magnifica el pecado de otros. Y mientras estás ocupado señalando la paja del ojo ajeno, no ves la viga en el tuyo. Vamos ahora al pecado número 4, la tibieza disfrazada de equilibrio. Muchos dicen: ¡ay, es que necesito equilibrio en mi vida! También dicen: es que no puedo ser un fanático religioso. Y con esa excusa justifican su mediocridad espiritual. Pero recuerda que Jesús no llamó a sus discípulos al equilibrio. Los llamó a seguirlo, dejarlo todo y tomar su cruz sin reservas. Dios dice muy claramente que a los tibios los vomitará de su boca, porque la tibieza es más peligrosa que el pecado abierto, porque se disfraza de sensatez. Y es que el tibio ora pero sin buscar la presencia de Dios y solo para pedir. Lee la Biblia pero sin hambre. Va a la iglesia pero sin expectativa. Sirve pero sin amor. El tibio nunca es confrontado por el mundo porque no representa una amenaza. No incomoda a nadie porque no refleja la luz de Cristo con intensidad. Es un cristiano decorativo, no transformativo. Ahora pregúntate a ti mismo o a ti misma, ¿cuándo fue que tu fe incomodó a alguien y tu forma de ser generó preguntas? Te lo dejo de tarea. Escucha ahora el pecado número 5, la idolatría, la adoración a ti mismo disfrazada de amor propio. ¿Por qué? Pues porque vivimos en la era donde hemos escuchado: ámate a ti mismo, del tú puedes lograr todo lo que te propongas, del confía en ti, del tú eres suficiente. Estos mensajes han infectado al mundo entero, incluso a los creyentes. Pero aquí está la verdad que incomoda y que nadie quiere escuchar. ¿Por qué? Pues porque tú no eres suficiente. Yo no soy suficiente. Solo Cristo es suficiente. Jeremías 17:9 declara: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Debemos entender que nuestro corazón no es digno de confianza. Nuestras emociones no son una guía confiable. Nuestros deseos no son sagrados. Pero la cultura moderna
ha hecho que la autoestima sea un ídolo, ha convertido nuestros sentimientos en verdades absolutas, ha puesto nuestros deseos en el trono donde solo Dios debería estar. Entonces, cuando tú te conviertes en tu propio Dios, cuando tu voluntad se vuelve más importante que la voluntad de Dios, es cuando tus planes se vuelven más relevantes que los planes de Dios. Entonces has cometido el pecado más antiguo de la humanidad. Has querido ser como Dios y estás imitando a Satanás sin darte cuenta. Esa es la raíz de todos los demás pecados. ¿Por qué? Pues porque nuestro yo está en el trono. Y mientras el yo esté allí, Cristo estará en la cruz. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces necesitamos pedir perdón a Dios, humillarnos ante Él y destronar ese yo, reconociendo que fuimos creados para adorar y alabar solo a Dios, no a nosotros mismos. Ahora, si te sientes confrontado o confrontada por este mensaje, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Recuerda que la convicción es el primer paso hacia la libertad. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No olvides que a través de Cristo hay esperanza y salvación. Sí, claro que hay restauración en Cristo, pero acuérdate que requiere honestidad, requiere arrepentimiento, requiere la humildad de reconocer que necesitas cambiar, porque Dios no quiere condenarte, quiere libertarte, no quiere destruirte, quiere restaurarte, no quiere alejarse de ti, quiere acercarse, pero necesita espacio en tu corazón. Querido amigo o amiga, si este mensaje te llegó, entonces aplica lo que dice el Salmo 51:10 y dile a Dios que renueve en ti un corazón puro y limpio y que también renueve un espíritu recto dentro de ti. Gracias por haber estado hasta el final de este video y nos vemos Dios mediante en un próximo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.